Y le hemos llamado este año Pescadores de Hombres porque nuestra meta es ganar almas para Cristo. Que toda la iglesia hable de Cristo. Precisamente el martes pasado vimos que Jesús dijo: me seréis testigos. ¿Y por qué dijo esto? Porque Él quiere que nosotros contemos a otros lo que hemos vivido con Cristo. Así como un testigo de un crimen, de un robo, le dicen: a ver, ven, tú estabas ahí, cuéntanos qué pasó, cuéntanos qué viste. No va a decir el testigo: pues yo creo que, o a mí me parece que vi. No, cuéntanos lo que viste. Háblanos lo que tú escuchaste ese día, el día del robo, el día del asesinato. Y cuando Jesús dijo: me seréis testigos, dice: cuenta a otros lo que tú has escuchado de Cristo, lo que tú has vivido con Cristo. Habla a otros lo que tú sabes de Cristo. Que te preguntan algo que no sabes: oye, ¿qué es eso de los caballos del Apocalipsis? Y que esto, bueno, sabes que eso no lo sé. Yo voy a hablar como testigo de Cristo lo que sí sé de Jesucristo. Y hablemos con todos los que no conocen a Cristo. Después que Jesús ascendió a los cielos, la Biblia nos cuenta que vino el Espíritu Santo y nació la iglesia. Satanás se opuso al crecimiento de la iglesia. Siempre que hay una división, un mal deseo porque la obra no avance, Satanás está detrás de eso. Y cuando Satanás se opone a la iglesia, a la primera iglesia cuando comenzaba, primero se opuso por medio de divisiones internas, que hubiera problemas internos. En Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y viene Satanás a poner división interna, pero también se opuso a la iglesia por medio de persecuciones externas. En Hechos 6, del 9 al 13 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Nace la iglesia y Satanás se opone por medio de divisiones internas, por medio de persecuciones externas. Ante esta situación, la iglesia se tuvo que organizar. Los líderes no podían llevar la carga solos, así que nombraron a los primeros ayudantes, que después fueron los primeros diáconos. Estos ayudantes no fueron escogidos al azar. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere ayudar? Tenían que cumplir con ciertos requisitos. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ayudantes para que la obra siga, que cumplieran ciertos requisitos. 3 requisitos marca aquí, dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Uno de estos ayudantes fue Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Precisamente, hermanos, esta nueva organización de la iglesia trajo muchas bendiciones y trajo crecimiento a la iglesia. Hechos 6:7 nos dice ahí: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Jesucristo dijo: y me seréis testigos. ¿Qué hizo que Esteban fuera un testigo poderoso? ¿Qué hizo que Esteban fuera el diácono testigo? Vamos a leer, hermanos, ahí en Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 7. Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 7. Vamos a leerlo juntos y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra en esta noche. Esteban, el diácono testigo. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros estáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra. Queremos ser pescadores de hombres, Señor. Enséñanos a ganar almas para Cristo. Enséñanos, como hemos estado viendo los días martes, a ser testigos de Jesucristo. Contar a otros nuestro testimonio, contar a otros lo que sabemos acerca de Cristo. Habla nuestro corazón en esta noche, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué hizo que Esteban fuera un testigo poderoso? Número 1, tenía plena confianza en la palabra de Dios. Tenía plena confianza en la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Esteban fuera un testigo poderoso? Porque él tenía plena confianza en la palabra de Dios. El pasaje que leímos, nos damos cuenta que cuando le preguntan a él: a ver, cuéntanos, ¿de qué estás hablando? Y dése cuenta que él empieza a hablar. Bueno, cuando Abraham estaba en tal lugar, y cuando pasó esto, y cuando pasó lo otro. Cuando Esteban comenzó a dar testimonio, hermanos, empezó la persecución. Dice ahí en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 11: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Empieza Esteban a dar testimonio acerca de Cristo y lo primero que pasa, comienza la persecución. Satanás, enfurecido, mueve a la gente a que lo lleven preso. Esteban fue llevado ante el concilio para ser juzgado y varios testigos falsos testificaron contra él. Pero Esteban se apoyó en la palabra de Dios para contar su testimonio. Comenzó y terminó su defensa dando la gloria a Dios. Note que cuando le preguntan, a ver, cuéntanos pues tu testimonio, ¿de qué estás predicando, que estás hablando ahí afuera y estás alborotando? A ver, lo llevan preso, cuéntanos, ¿de qué se trata este asunto? Dese cuenta que él no dijo, pues tenía yo como 15 años cuando alguien me habló de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a hablar las Escrituras. Su testimonio estaba lleno de las Escrituras. Cuéntanos. Y lo que él empieza es, fíjense que hace años Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y lo llevó a tal lugar y le prometió esta tierra, pero después serían presos en Egipto por 400 años. Todo lo que está hablando es palabra, Escrituras, palabra de Dios. Y es que una cosa es aprenderse de memoria versículos de la Biblia y otra muy distinta, que arriesgues tu vida por creer lo que dicen esos versículos. Una cosa es que te sepas varios textos de memoria y otra que por mencionar los textos te lleven a la cárcel. Esteban declaró su fe en la palabra de Dios, aunque esto le podía costar la vida. Yo no les voy a contar de mi vida personal, les voy a decir lo que dice la palabra. Y Esteban podía decir, yo pongo mi fe en la palabra de Dios porque tiene poder. Y les voy a hablar de lo que dicen las Escrituras. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, usando textos bíblicos, damos lugar a que la palabra poderosa de Dios sea la que toque los corazones. Hay gente que puede testificar y decir, bueno, es que un tío o un familiar me invitó a la iglesia y ahí un predicador estuvo hablando y pues Dios tocó mi vida. ¿Y cuánto hemos hablado de la palabra de Dios? Hemos hablado del tío, hemos hablado de una iglesia, hemos hablado de un predicador. No es lo mismo a que dijéramos, pues fíjate que yo viví en pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso nadie puede ser feliz. El Señor dice esto y dice esto. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Estamos diciendo que Esteban tenía plena confianza en la palabra de Dios. No se puso a pensar, si se los cuento de esta manera, a lo mejor se identifican conmigo. No, textos y palabra y escrituras, y llena tu testimonio de textos y textos. Este año, hermano, memoriza versículos y menciónalos cuando hables a otros de Cristo. Menciónalos, cuéntales tu testimonio y háblales lo que dice la palabra de Dios. Háblales ahí, puedes decir, mira, y es que todos estábamos llenos, yo sentía todos mis pecados encima, pero el día que entregué mi vida a Cristo, pude entender lo que dice la Escritura. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También, hermanos, no solamente memoricemos textos, usemos este método de Esteban. Tomemos folletos llenos de versículos bíblicos
Y eso los puede pedir con los anfitriones. Ellos tienen en la parte de atrás varios folletos que están llenos de versículos. Ni siquiera dice ahí, yo les quiero contar esta historia. No, puros textos, puros textos. Estos folletos solo tienen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no regresa a él vacía. La palabra de Dios tiene poder. Por eso dijimos, Esteban tenía plena confianza en la palabra de Dios. Número 2, ¿qué hizo que Esteban fuera un testigo poderoso? Aparte que confiaba en la palabra de Dios, estaba completamente dedicado a su Salvador. Estaba completamente, dijéramos, entregado, dedicado a su Salvador. ¿Qué pasó cuando Esteban se para y empieza a contar? No dijo, yo a la edad de tanto tiempo, alguien me invitó. No, él empezó a decir, en las escrituras nos habla de Abraham y nos habla que pasó esto y fue prometido el Mesías y todo se cumplió en Jesucristo. Y cuando él cuenta su testimonio lleno de la palabra de Dios, el concilio reaccionó violentamente. Los miembros del concilio se enojaron mucho contra Esteban y se levantaron pidiendo su muerte. Dice en Hechos 7, 54 al 57, oyendo estas cosas, mírenlo, qué terrible, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Como que a la hora que ni siquiera estaba hablando en contra de ellos, a la hora que les dice, y Jesucristo es el Salvador, el que puede perdonarnos, dice, empiezan a tronar los dientes, empiezan a enfurecerse y dice Esteban, estoy viendo a Jesucristo allí, dicen, a la diestra del Padre. Y como cuando hacen los niños, no oigo nada, soy de palo, no oigo nada. Se taparon los oídos, empezaron a gritar y empezaron a arremeter contra él. No nos debe sorprender, hermanos, que el mundo rechace nuestro testimonio. Hay cristianos que se ponen tristes porque dicen, ay, salí a evangelizar, pedí con los anfitriones un folletito y salí en la calle y le digo, Dios le bendiga, y me aventó la mano hasta allá. Y hay cristianos que cuando la gente los rechaza y no quiere oír del evangelio, se ponen tristes. Ya vas a empezar con eso, váyase de aquí, ni me esté hablando en este lugar. Sí, allá en la iglesia les roban el dinero y allá los pastores y no sé qué, y tú llegas hablando de Cristo y empieza a crujir los dientes. Empiezan a, no oigo nada, cállate ya. Sin embargo, hermanos, Jesús dijo que los creyentes serían rechazados porque Él fue rechazado. No tienes que ponerte triste cuando alguien te rechaza por contar tu testimonio o hablar del evangelio, porque Jesucristo ya lo dijo. Dice ahí en San Juan 15, 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen
al que me ha enviado. Si somos rechazados por predicar el Evangelio, hermanos, no que aquí me aventó el folleto, que aquí me gritó, que aquí ya me empezó a decir, no, que aquí en las iglesias esto y lo otro. Bueno, piensa, Jesús dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Bueno, está bien, que Dios le bendiga, y ve y busca a otra persona, pero no dejes de hablar de Cristo. No dejes que no porque alguien nos empezó a hablar mal, nos rechazó, diga, ya me dio cosa, ya mejor me voy a mi casa y mejor ya no quiero salir ni repartir nada. No, hermanos, sigamos hablando de Cristo. Jesucristo ya lo había dicho, si a mí me oyen, a ustedes lo van a oír. Si a mí me han rechazado, a ustedes también lo van a rechazar. Porque hay cristianos que cuando son rechazados ya no quieren hablar de Cristo. Aunque te rechacen, busca otro y sigue hablando de Jesucristo. Recordemos que Jesús dijo también ahí en San Lucas capítulo 9 versículos 23 y 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué significa esto? Que ya no se trata de mí, se trata de Él, hermano. Se trata de Él. Todo el que piense en sí mismo, si se trata de mí, pues yo quiero que me hablen bonito, yo quiero que me reciban el folleto, yo quiero que me digan, ay, y a ver si vienes mañana, o es más, te invito a un cafecito, éntrale, vamos a platicar, porque se trata de mí. Pero no se trata de mí, se trata de Él. Todo el que piensa en sí mismo se va a acobardar cuando es rechazado y perseguido. Si se trata de ti, te vas a sentir mal cuando te rechacen, cuando te persigan, que cuando cuentas tu testimonio la gente se tape los oídos y diga, no hables, cambiemos de tema, así que bueno, que te sirva a ti. Pero no se trata de mí, se trata de Cristo. Dice en Mateo 8:35, Jesús dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dijéramos, todo el que quiera, dice, salvar su vida, nos pone otra vez el texto, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que diga, es que yo no quiero que me hablen feo, yo no quiero pasar persecución. No es eso, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él ha dicho, id por todo el mundo. Y yo estoy cumpliendo con esa palabra, id por todo el mundo. Y estoy llenando mi testimonio de textos. Y cuando me rechacen, bueno, no me rechazó a mí, rechazó al Salvador. Voy a buscar a otro, porque el que no está dispuesto aún a dar su propia vida por hablar de Cristo, escuche esto, solo será fiel mientras no haya rechazo y persecución. El que no está dispuesto a dar su propia vida por hablar de Cristo, solo será fiel mientras no haya rechazo y persecución. Tenemos que estar dispuestos a todo por Cristo. ¿Se imagina si en el primer problema, en el primer rechazo, en la primer persecución, somos infieles al Señor? Dijéramos, no, Señor, es que valgo yo más que tú, se trata de mí. No, Señor, se trata de ti. Esa persona solo se va a rendir a Cristo cuando no haya peligro. Aquel cristiano que espera que todo salga bien, solo va a ser fiel cuando todo esté bien. Pero cuando viene el rechazo y la persecución, ahí se ve quién es fiel. Ahí se ve quién abandona el camino o permanece firme.
Hay jóvenes, hay hermanos que han dicho: a mí hasta me han corrido de la casa de mis padres por ser cristiano, me han desheredado por ser cristiano. Pero es que se trata de Cristo, se trata de ponerlo en alto. Si se tratara de mí, me tendría que sentir mal y por todo lo que he perdido. Pero ahora ya no vivo yo, es Cristo en mí, es Cristo en mí. Los cristianos comprometidos, hermanos, sabemos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Los cristianos fieles podemos decir: venga lo que venga, no dejaremos de hablar de Cristo. Aún en el momento de más necesidad, aún en el momento que esa gente crujió los dientes, y en el momento que se tapó los oídos y arremetió contra Esteban, Jesucristo estuvo con Esteban, nunca lo abandonó. En ese momento que empezó la furia contra él, Jesucristo le dio una visión de gloria. Dice en Hechos 7, 55 y 56 que leímos: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús estaba diciéndole a Esteban: aquí estoy contigo. Mira cómo truenan los dientes, mira cómo te gritan, mira cómo se enojan, quieren matarte. No te he dejado, aquí estoy contigo. Esteban fue un testigo poderoso porque estaba completamente dedicado a su Salvador. ¿Qué hizo que Esteban fuera un testigo poderoso? Por último, número 3, tenía compasión por los perdidos. Tenía compasión por los perdidos. El cielo era una realidad para Esteban. Miró hacia lo alto y vio a Jesús. Jesús estaba listo para recibir a ese siervo fiel. Como si Esteban mirara: mira, ahí está Jesús a la diestra del Padre. Y como si Jesús le dijera: estoy listo para recibirte, ven para acá. Justo un poco antes de su muerte, Esteban oró de una forma conmovedora. Dice en Hechos 7, 59 y 60, léalo conmigo: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. La oración compasiva de Esteban seguramente quedó grabada en la mente de muchos testigos, incluso del apóstol Pablo, que en ese momento no era creyente y él estaba mirando cómo mataban a Esteban por ser fiel a Dios. Tiempo después, el apóstol Pablo testificó de eso que sucedió. Y mire cómo dice en Hechos 22, 20 y 21, ahora lo tengo en la versión, la Biblia Pesita, dice así: y mientras era derramada la sangre de tu siervo Esteban, está Pablo contando su testimonio, yo también estaba presente con ellos y aprobaba el deseo de los que le daban muerte, cuidando la ropa de los que lo apedreaban. Y el 21, pero él me dijo: ve, porque yo te envío lejos a predicar a los gentiles. Yo estuve cuando murió, dice Esteban, pero ese Jesús que Esteban predicaba, después me dijo a mí: ve a predicar a los gentiles. En la muerte de Esteban hubo buen testimonio que aún tocó el corazón de la gente que presenciaba. Pónganse de pie, hermanos.
En conclusión del mensaje de esta noche, Esteban fue un testigo poderoso de Jesucristo. La fuente de su poder de Esteban estaba en las Escrituras y siempre predicaba el Evangelio con versículos bíblicos. ¿Cuántos versículos de la Biblia mencionas, mi hermano, cuando cuentas tu testimonio? Quizás nos hemos acostumbrado a contar, fue a un 14 de enero del año 1000. Cuenta mejor las Escrituras. Habla lo que dice ahí, cómo el hombre cayó en pecado, cómo Adán y Eva perdieron la comunión con Dios. Y no olvidemos que la palabra de Dios tiene poder. Memoricemos versículos, mencionémosles cuando hablemos de Cristo. Y recuerda que puedes pedir folletos con los anfitriones también. Ahí tiene folletos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios toca los corazones. La palabra de Dios tiene vida, mi hermano. Llenemos nuestros testimonios de la palabra y recuerda, seamos fieles. No nos rechazan a nosotros, es a Él a quien están rechazando. Dijo Jesucristo, el que es capaz de dar su vida por mí, la ganará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Vamos a orar, hermanos. Ven a decirle al Señor, Señor, dame la fortaleza, dame el valor para predicar el Evangelio. Porque aun cuando Esteban estaba siendo asesinado, tú le mostraste tu gloria diciendo, aquí estoy, Esteban. No te he dejado y estoy listo para recibirte. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor, queremos ser pescadores de hombres. Si tú vienes por primera vez, ven a decirle, Señor, yo quiero conocerte, perdona mis pecados, quiero estar cerca de ti, quiero conocerte realmente. Y podemos cantar este coro que dice, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. Heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Padre bendito, Señor, en este mismo instante, Señor, muchos cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos. Muchos cristianos, Señor, están dando su vida por su Salvador. Señor, ¿qué estamos haciendo por predicar el Evangelio? Tú nos llamas este año. Venid en pos de mí, sean pescadores de hombres. Sean testigos de lo que he hecho en su vida. Sean testigos de lo que saben de Jesucristo. Oh Señor bendito, queremos ser fieles a ti, Señor. Padre bendito, danos ese valor, ese denuedo para predicar el Evangelio. Toca nuestra vida, Señor, y que cada día, Señor, memoricemos más de tu palabra, pues ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí.
Señor Padre, también te pido, Señor, si alguien viene por primera vez, Señor, también hoy tú puedes perdonar sus pecados. Tú limpias, tú perdonas a todo el que viene a Jesucristo, Señor.